cómo debe de realizarse y el método de seguimiento y a qué herramienta corresponde dicho hábito. Entonces aquí les pongo el ejemplo. Uso de cubrebocas. Entonces el hábito a implementar es que usemos cubrebocas. ¿Quién lo ejecuta? Dice, todos los que entren en contacto con el alimento. Pero si ustedes ponen todos es uno que nadie lo hace. Aquí yo debo de especificar la responsabilidad de la ejecución. ¿Quién es la persona responsable de ejecutarlo? Si todos se tienen que poner cubrebocas, pues entonces pongo el nombre de todos. Cuando yo veo que es mi nombre el que está en la lista, entonces ya no hay de que yo diga, yo no sabía. Pues es que cuando dijo que todos pensé que lo haría Laurita o Juanita o Menganita. ¿Sí? Entonces, no me pueden poner la palabra todos, porque a todos los repruebo. ¿Vale? Entonces, me tienen que especificar aquí quién es el responsable de hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues si son todos los integrantes del equipo, pues ponen los nombres de todos. ¿Cómo debe de realizarse? Pues ahí vamos a buscar la información y aquí vemos el ejemplo. Antes de colocarlo, lavarse las manos, que no se debe de agarrar el cubrebocas por el lado que va directo hacia nuestra cara, ¿sí? Y que pues que debe de estar bien ajustado, ¿verdad? Etcétera. Y luego dice aquí, método de seguimiento. Para que a ustedes les quede más claro el método de seguimiento, tengo la siguiente tabla, ¿sí? Dice hábito del prerequisito y aquí dice método de verificación o indicador de desempeño y procedimiento de verificación. Yo les recomiendo que también llenen esta tabla. Pero esta tabla no la van a presentar. Pero sí sería bueno que la llenaran para que ustedes se les facilite el entendimiento. Entonces, método de verificación. Por ejemplo, en el caso de la cubrebocas, pues yo voy a ver visualmente que te hayas puesto el cubrebocas. Y entonces el indicador de desempeño es la inspección visual de que te pusiste el cubrebocas. Y el procedimiento de verificación va a ser registrar en la hoja de verificación que te pusiste el cubrebocas. Y puedo decir, bueno, lo voy a registrar con una palomita, ¿sí? Y entonces me voy a cambiar ahorita de ventana a mi Jamboard. Y esta es mi hoja de verificación. ¿Sí están viendo? ¿Sí ven mi Jamboard? No, sigue en la presentación de... A ver. ¿Ya se ve? ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí?
Dice aquí, registro visual de higiene de personal. ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces aquí dice fecha. Cada que ustedes van a elaborar un producto, tienen que llenar su registro visual de higiene de personal. Y entonces aquí van a poner todos los hábitos que ustedes decidieron. Entonces, aquí está el primero, ¿no? Cubrebocas, pero que también cofias, sin alhajas. Aquí está mal escrito alhajas, ahí lo corrigen. Sin uñas pintadas, con la bata limpia y abotonada, con zapatos limpios y antiderrapantes. Ustedes ahí deciden, ¿eh? Entonces, la inspección visual, pues es ver que lo tienen y que lo hicieron correctamente. Y entonces aquí yo voy a poner tache, significa que lo hizo, guión, que no lo hizo. Y entonces, pero es mejor con una palomita, ¿no? Palomita y tache. Palomita el que lo hizo y tache que no lo hizo. Pero aquí no encontré la manera de poner las palomitas y los taches, por eso es que para mí es tache que lo hizo y guión que no lo hizo. ¿Sale? Pero ustedes que sí son duchos para poner palomitas, pueden ponerle una palomita. Entonces, pueden tener impresa esta hoja y cada que lo van a hacer, ustedes tachan. Sí, dime, ¿qué me ibas a preguntar? Uh-huh. Hachis, eso no. ¿En serio? A ver. Entonces me salgo de la presentación. A ver, voy a compartir esta nueva. Uh-huh. Ya estamos viendo el Classroom, ¿sí? Entonces dices que aquí donde dice hábitos, aquí hay una tarea diferente. ¿Ah? Ay, ¿qué hice? No se abre. A ver, dime qué dice. Sí. Lo que tiene es que en esta tabla primero está cómo se debe de realizar y después quién lo ejecuta, porque sí yo sentía que estaba como que al revés aquí en esta tabla de acá. Y bueno, una cosa es quién lo realiza y la otra cosa es quién lo verifica. Y también siempre debe de haber quien verifica. Entonces, a mí la verdad sí me gustaría más que utilizaran la tabla que viene ahí en la presentación. Pero si todos están de acuerdo en que todos la van a usar, todos la pueden ver y todos la pueden usar.
Sí. Bueno, yo sí. Entonces, que sea con esa tabla. ¿Les parece bien? O sea, lo único que tiene de más es quien verifica. Pero lo tiene al revés, tiene primero cómo se debe de hacer y después quién va a ser el responsable de hacerlo. Es lo único, ¿sí? Y tiene una columna más que es quién verifica, o sea, porque dijimos quién lo hace y luego quién verifica y cuándo. Creo que hay un cuándo ahí. Si quieren los cuándos, quítenselos. Porque es difícil establecer las fechas ahorita porque queda muy alejado. Pero pues sí pueden establecer quién verifica. ¿Sale? Entonces, en el método de verificación es así como la tabla que nos gusta de que le ponemos taches o palomitas. Ajá, bueno, esa es la hoja de verificación. O sea, ustedes tienen que diseñar sus hojas de verificación en función de las variables de desempeño que ustedes construyan. Porque a lo mejor no es una inspección visual. Vamos a suponer que tú eres de control de suministros y decides registrar el pH del agua cada vez que vas a hacer tu proyecto. Entonces ahí, pues ese no es una inspección visual, ese es un registro, ¿sí? Entonces ahí, pues, no sería de la misma manera tu inspección, tu hoja de verificación, ¿sí? Porque ahí tendrías que anotar en tu hoja de verificación el valor del pH que te dio y no el resultado de tu inspección visual. Entonces ustedes van a construir sus hojas de verificación pues en función de sus variables que quieren registrar. ¿Sí se entiende? Por eso yo les digo aquí que aunque esta tabla no la van a presentar, les sirve de guía para darse cuenta, ¿sí? O sea, ¿qué hábito? Y entonces, ¿cuál es el método o el indicador de desempeño? O sea, para que tengan en cuenta qué variable estoy midiendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué procedimiento voy a usar? O sea, casi siempre el procedimiento es la hoja de registro, ¿sí? Que llamamos hoja de verificación. Pero, ¿qué voy a registrar? Depende del indicador de desempeño que estoy usando, ¿sí? Porque si el hábito aquí es medir el pH del agua, el indicador de desempeño va a ser el registro del valor de pH. Y entonces el procedimiento de verificación va a ser el registro de la verificación de pH. Digo, el proceso de verificación es revisar que se haya registrado ese pH, esos pH. ¿Sí? Entonces ustedes a partir de aquí ya se van a construir esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me tienen que mostrar? Pues una presentación va a llevar pues la primer diapositiva, pues el nombre de los prerequisitos que están presentando y los nombres de ustedes. Y a lo mucho 2 diapositivas de qué trata ese prerequisito. Entonces ya no me tienen que hablar de la norma ISO 22000 ni de que tiene prerequisitos, nada de eso. Directamente el prerequisito que les tocó. Y máximo 2 diapositivas.
y luego ya entran a presentarme sus tablas, sus hábitos en esta tabla, ¿sí? Y al final sus hojas de verificación, porque a lo mejor deciden no nada más hacer una, sino a lo mejor, pues en el caso del hábito de higiene de personal, pues a lo mejor una sola hoja de verificación para todo, pero a lo mejor en otros no es así. A lo mejor los de contaminación cruzada y procedimientos de empaque, pues hagan una hoja de verificación para la contaminación cruzada y otra para los procedimientos de empaque. Puede ser. O sea, ahí depende, pues, de qué les convenga a cada quien, ¿sí? Ustedes son los que deciden, pero me tienen que mostrar todas sus hojas de verificación, ¿sí? Si ya lo hicieron y quieren ver que están bien, súbanmelo y ahorita que termine la clase les reviso y ya les doy una opinión, ¿sí? Maestra, tengo otra duda con nuestro prerequisito, que es control de suministros. O sea, ¿se refiere como a los suministros que entran, o sea, como un inventario? ¿O no es exactamente un inventario? Mire, es algo que les iba a decir. Tenemos que pensar en las plantas piloto, pero con sentido común, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a veces dice ahí que, por decir, para evitar la contaminación cruzada, los camiones deben de estar limpios y deben de lavarse de tal o cual manera. En las plantas piloto tenemos camiones. Pues no. No tenemos, entonces eso no se puede aplicar. Entonces eso no. Entonces, por sentido común, pues si yo no tengo camiones, pues no voy a hablar de nada de camiones, porque no se aplica. ¿Sí? Entonces, por eso yo le estoy diciendo, vean su planta piloto y vean qué de lo que viene ahí, que se puede, que son muy estrictos en tanta cosa, quieren que se aplique, qué es lo que sí se aplica a la planta piloto donde estamos, ¿sí? Entonces, en cuanto a los suministros, pues se refiere a la calidad del agua, la calidad del aire que está entrando, a cómo vas a manejar tus materias primas, ¿sí? O sea, en las grandes empresas, pues, si no llevas un control de las materias primas, entonces a lo mejor por ahí se quedan algunas rezagadas y pueden pasar meses y ya cuando los quieras usar ya no sirven, ¿sí? Pero eso pues no va a pasar en la planta piloto, ¿verdad? Porque pues ustedes llevan con trabajo ciertos materiales y luego ese mismo día los trabajan. Entonces, pues eso no es tan fácil de aplicarlo, pero a lo mejor si pudieran dejarlos, si ustedes prevén que los van a dejar almacenados en algún lado, pues entonces ahí sí pueden decir, bueno, pues les vamos a poner una nota, ¿sí? Entonces, hábito, pues ponerle una etiqueta a las materias primas que diga la fecha que entró a la planta, ¿sí? Y ya. Y cuándo es su posible día de usarla y ya, ¿sí? Y no hacer todo un seguimiento de bitácoras y de todo, porque eso se aplica en grandes empresas donde tienen grandes almacenamientos y todo eso, ¿sí? Pero tú debes de revisar que el agua sea potable,
para la que tú vas a hacer tu producto y lo debes de revisar, ya sea que hagas poquito producto o hagas mucho, ¿sí? Y entonces ahí pues tú puedes tomar hábitos para garantizar que tú tienes un agua potable que cumple con la norma, ¿sí? Pero entonces, ¿qué se puede hacer fácilmente? Por eso yo les digo, a lo mejor el pH del agua es algo fácil de saber. Todas las plantas tenemos potenciómetro y ya nos da una idea, ¿no? Entonces, si tu agua te da un pH de 9, pues ¿qué está pasando con esa agua? Cuando la norma nos dice que debe de ser cercana a 7. Entonces, es fácil que tú lo veas y de decir, pues no, esta agua algo tiene y pues no. ¿Sí? Y si tú estás comprando agua que viene de otro lado, pues le haces lo mismo. ¿Sí? Fácilmente ves el pH y ya fácilmente ves si está apropiado o no está apropiado. ¿Sí? Entonces, la idea es poder hacer un seguimiento sin que esto se vuelva algo engorroso o tan difícil que definitivamente ni vamos a poder trabajar. Quizá... Sí, dime. Tengo una duda, yo también. Sí. En cuanto a las tablas, bueno, al menos hablo por mi equipo, aún no tenemos definido lo que vamos a hacer. Entonces el viernes nos encargaron llevar nuestras propuestas, pero pues supongo que ya tenemos que llenar las tablas con el producto que ya, bueno, con lo que en nuestro proyecto que queremos realizar. Entonces, ¿Las tablas te refieres a las tablas de séptima? ¿A estas tablas de acá arriba? ¿O a qué tablas te refieres? Definición, manual de práctica. Sí, a las tablas de séptimo. Sí. Cuestionario, tareas, ¿qué son las normas? Descripción, aquí está, las tablas de séptimo, ¿sí? Ok. Yo les expliqué estas tablas ya también, ¿no? Entonces, miren, estas tablas están divididas en tablas para llenar de séptimo. Todas estas tablas para llenar de séptimo las tienen que llenar durante todo el semestre, porque es, digamos, toda la información que ustedes van a requerir para de ahí tomar decisiones y poder plantear todo su desarrollo tecnológico. Entonces, por ejemplo, imagínense, aquí viene la tabla 7. Aquí ya les estoy pidiendo qué acondicionamiento, qué operaciones y qué envasado. Entonces, obviamente que si esto lo tienen que hacer durante todo el semestre, pues no lo van a tener para el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo estoy confundido ahora que dice que es durante todo el semestre, porque me parece que nos había dicho que vamos a exponer o íbamos a exponer estas tablas el jueves, o sea, mañana, pero entonces ya eso no se va a hacer, no va a haber exposición. Pero van a poner solo las tablas 1, la 2, la 4 y la 5. Pero es que el problema es que todavía no tenemos bien definido el producto, porque apenas, bueno, por ejemplo, nosotras que somos frutas y hortalizas, el viernes vamos a hablar con nuestra maestra para ver cuál es el producto que vamos a hacer. Entonces, pues no sabemos qué producto poner en las tablas para entregarle jueves. Ok, bueno, vamos a darle más tiempo a las tablas, pero entonces explíquenmelas cómo las van a realizar. Miren, a mí lo que más me interesa ahorita de las tablas es que ustedes tengan
lo que es la definición del alcance del proyecto. Mejor vamos a cambiar esta tarea por otra tarea, ¿les parece? Aquí hay una tarea. Ensayo, ¿sí? Este ensayo, ustedes lo tienen que hacer mañana, ¿no? Este es individual. Bueno, no vamos a presentar entonces las tablas mañana. Si todos están en el mismo caso con ese problema, pero el ensayo sí me lo van a subir. Y lo que más me interesa es ustedes cómo están proponiendo la tabla 2. Y yo creo que el alcance sí lo pueden definir independientemente del producto que se trate. Entonces quiero nada más la tabla 2, ¿sí? Pueden llenar la tabla 1 y la 2, ¿sí? Bueno, en la tabla 1 sí les pregunto yo varias cosas sobre su producto, como que sí es necesario tener ya bien el producto en la tabla 1. Pero en la 2 yo creo que no. Y yo lo que necesito es ver qué es lo que ustedes están entendiendo por alcance y qué es lo que ustedes están poniendo por alcance. ¿Sí? Entonces, háganme la tabla 2. ¿Sí? La tabla 2, porque es muy importante que nosotros podamos definir bien lo que es el alcance. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. En su presentación de los prerequisitos, que es mañana, en la última diapositiva inserten nada más la tabla 2. Y pongan vacía la tabla 5. ¿Sí? La tabla 5. Entonces, Ok, nada más solamente llenar la tabla presentamos. 2. Solamente van a llenar la tabla 2, el alcance. Y ponen vacía la tabla 5 para que de una vez mañana ustedes, a partir de la tabla 2, empiecen a llenar la tabla 5. Porque la tabla 5, los problemas dice problemas, causas y efectos de cada directriz. Sus alcances se convierten en los problemas. Entonces, lo único que tienen que hacer es lo que pusieron en la tabla 2, lo ponen en la tabla 5 como problema. O sea, lo que fue su alcance de la directriz organizacional, lo ponen como problema en la tabla 5. Eso es lo único que quiero ver yo. Que ponen bien sus alcances y que esos alcances los toman como problemas para la tabla 5. Entonces, yo creo que eso sí lo pudieran hacer, ¿no? Poner el alcance, o sea, ¿qué quieren lograr? Porque yo les decía, en el alcance, pues ustedes pueden vender el producto como una empresa, si eso es lo que quieran. O pueden hacer la transferencia de la tecnología, pero ¿eso qué significa? O pueden solo cumplir para esta unidad de aprendizaje. Eso está bien, pero defínanlo, qué es lo que van a alcanzar. ¿Sí? Y entonces ahí en ese alcance es lo que ustedes creen que se va a poder lograr en este semestre y en el siguiente. ¿Sí? Entonces ahí en una de las presentaciones pues está un ejemplo de alcance.
Pero ustedes, ¿qué van a poder lograr? Entonces tienen ya que tienen que empezar a decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Porque si yo no lo defino, pues es muy difícil que yo lo pueda lograr. Estoy ahorita leyendo un libro que me gustaría compartírselos, pero no se los voy a pedir como tarea. Aquí donde está el libro de la buena suerte, ahí se los voy a poner. ¿Sí? Entonces, ese libro me gusta porque habla del concepto de libertad financiera, ¿sí? Que tú puedas vivir bien, ¿sí? Sin estar estresado por la carencia de recursos económicos. Y pues se puede lograr, pero pues no nos enseñan cómo manejar el dinero como un recurso económico. Nadie nos enseña eso. En la escuela no lo enseñan, ¿verdad? Entonces a ustedes ahorita, pues muchos de ustedes no están trabajando, no tienen problemas todavía de ingresos, pero uno de los principales errores, ¿verdad? Es que gastes más de lo que generas. Si gastas más de lo que generas, problemas. ¿Sí? Y entonces en este libro, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, dice, visualiza lo que quieres lograr financieramente. ¿Qué es eso de visualizar lo que quieres lograr financieramente? ¿Qué sería? Lo que quieres lograr es el alcance, ¿no? Entonces, que te pongas a pensar, ¿qué quieres lograr financieramente? Pues es tu alcance financiero. Sí, entonces nuevamente volvemos a lo mismo. Si yo no tengo una propuesta de que qué quiero hacer, pues va a ser muy difícil que yo lo logre. Tengo que tener primero esa propuesta de qué quiero hacer. Aquí en este libro dice, lo primero que vas a hacer es ahorrar. Y primero no, dice ahorrar y hay ciertas estrategias. Pero ya una vez que ahorraste, ¿para qué estás ahorrando? Si no tienes un propósito para tu ahorro, pues pronto lo vas a olvidar ahorrar. ¿Sí? Entonces, hay veces que nosotros, por tener ¿cómo se llama? Pues recompensas a corto plazo, nos cuesta trabajo lograr las recompensas a largo plazo. O sea, yo quiero ser ingeniero bioquímico, pues es una recompensa a bastante largo plazo porque son 9 semestres, ¿sí? Pero estar viendo el programa de televisión de ahorita, los Magicians, por decir algo, ¿sí? Entonces, pues resulta que en lugar de hacer una tarea, pues estoy viendo los Magicians. Me estoy dando una recompensa a corto plazo, pero esa recompensa a corto plazo va a evitar que yo reciba mi recompensa a largo plazo. ¿Sí? Entonces, pues me tengo que poner a analizar qué es lo que realmente deseo y por qué lo deseo. O sea, mi alcance, para que yo pueda definir
si realmente yo lo quiero alcanzar, ¿en qué tiempo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, puedo subsanar el dolor de dejar de ver los magicians. ¿Sí? Quiero ver a mi novia ahorita, pues es una recompensa a corto plazo. Entonces me voy a ver a la novia y no hago la tarea de ingeniería de alimentos. ¿Sí? Entonces nuevamente, estás teniendo recompensas a corto plazo por las recompensas a largo plazo. Y tú está bien, tú decides cómo vas a tener tus recompensas, pero no te arrepientas después cuando dentro de tu planeación pudiste haber logrado todo. ¿Sí? Si uno tiene una buena planeación, su planeación es asertiva y a lo mejor te permite tener todo, las recompensas a corto plazo y a largo plazo. Pero entonces, ¿en qué momento tengo que hacer las cosas para tener todas esas recompensas? Entonces, ahí en el libro del pequeño cerdo capitalista, pues dice, ¿verdad? ¿Qué quieres lograr financieramente? O sea, primero ahorro y luego, ¿para qué quieres ese ahorro? El alcance. ¿Sí? Entonces, ustedes ahorita, pues todavía no han manejado dinero. Pero ya cuando empiecen a manejar, pues ojalá que no se endeuden. ¿Sí? Y no es que no se endeuden así como tajantemente, porque en realidad, pues podemos ser equilibristas del dinero. O sea, yo sé que unas personas me deben, me pagan, y entonces yo le pago al que yo le debo. Entonces lo que estoy haciendo es equilibrar dinero. ¿Sí? Y siempre voy a poder pagar. Pero no vaya a ser de que a mí me pagan 50 pesos y yo debo 100, porque entonces ahí no fui buen equilibrista, ¿sí? Y entonces problemas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces a eso se refiere con libertad financiera, es que tú puedas equilibrar tu dinero de manera adecuada y que puedas lograr todas tus metas de la vida en función de ti, de tu yo, ¿sí? Entonces, como esta parte no nos las enseñan muy bien. Y luego, la gente que venimos de estratos pobres, discúlpenme que lo diga, pero tenemos muchas creencias limitadoras. ¿Por qué? Pues porque a la gente que controla, a la gente que tiene pues más problemas con sus ingresos, pues les gusta que se mantengan en la ignorancia para mantenerlos controlados y que hagan las cosas para ellos. ¿Por qué en las épocas antiguas había las tiendas de raya, donde solamente podías comprar y gastar en la tienda de raya? Y pues nunca terminabas de deber todo lo que te daban ahí en la tienda de raya. Te tenían controlado y pues era una forma casi de tenerte esclavizado. ¿Sí? Por eso fue que se lanzaron a la revolución mucha gente, porque pues los tenían prácticamente esclavizados. No tenían la libertad financiera de comprar donde fuera. ¿Pero por qué? Pues porque los mantenían ignorantes. Entonces, mientras tú no puedas tener acceso a libertad financiera, la única razón por la cual no tienes acceso es porque te mantienes ignorante de cómo manejar este recurso.
Y volvemos a la planeación y volvemos a que hay que definir bien qué es lo que quiero lograr, el alcance. ¿Sí? Profesora, tengo otra duda. ¿Mande? También tenemos de tarea para mañana la definición de variable de desempeño. ¿Con eso se refiere a variable de desempeño laboral? O sea, en el mismo archivo del ensayo, ¿sí? Es que miren, no me terminan de comprender. Yo creo que a lo mejor con las tablas se los vuelvo a explicar, ¿sí? Pero con todas las tablas, ¿sí? A ver, en la tabla 2 yo estoy definiendo mis alcances, ¿sí? Aquí están. En la directriz organizacional yo quiero tener una misión, yo quiero tener un organigrama. En mi directriz de mercado yo quiero tener un cliente, saber dónde está, qué tamaño, o sea, cuántos productos, o sea, cuántos clientes me van a comprar. Y en la directriz técnica, pues yo ya voy a tener un proceso y una formulación. Y en la directriz financiera yo quiero mis costos, por lo menos. Entonces esto yo lo voy a poner acá en mi tabla 5 como problema. Entonces yo dije que yo quería saber del mercado cuántos clientes me van a comprar. Entonces ahí en el mercado el problema es cuántos clientes me van a comprar. ¿Sí? En el técnico, el problema es saber cuál es mi proceso, saber cuál es mi formulación. En lo financiero, saber cuáles son mis costos. En lo organizacional, tener una misión, tener un organigrama. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a analizar las causas y los efectos de estos problemas y si quieren pueden abrir aquí una columna más que diga objetivo. Esto se le llama, a esta tabla 5 se le llama análisis de entorno. De las causas y de los efectos, yo voy a plantear qué es lo que debo de hacer para resolver este problema. ¿Sí? Entonces aquí ponen su objetivo. Entonces, cuando ya se van ustedes a la tabla 9, ¿qué van a poner aquí en la tabla 9? Dice el objetivo. ¿Sí? La actividad y la variable a evaluar es la variable de desempeño. ¿Sí? De esta actividad. Entonces, si yo aquí, miren, aquí en el técnico, por ejemplo, en la tabla 5, yo dije que quiero tener la formulación. ¿Sí? Entonces, puede ser la formulación por ensayo y error. ¿Sí? O puede ser la formulación por método estadístico. ¿Sí? ¿Qué me causa hacerlo por ensayo y error? ¿Qué me causa hacerlo por el método estadístico? ¿Qué efecto? Pues que esto va a ser lento por ensayo y error. Método estadístico mucho más rápido. Mi objetivo, entonces, yo decido aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por ensayo y error o por estadístico? Entonces aquí yo pongo método de estadística. ¿Sí? Entonces ya me vengo aquí y mi objetivo es, mediante el método estadístico fulano de tal,
tener la formulación. Entonces ahora voy a tener las actividades que me permitan hacer la formulación por ese método estadístico. ¿Sí? Entonces a lo mejor yo voy a tener K factores de una misma variable. ¿Qué variables? Pues aquí tengo concentraciones, ¿no? A lo mejor grados Brix tengo yo que medir para que pueda yo meterlos a ese procedimiento estadístico. ¿Sí? Entonces aquí la variable evaluar pues puede ser grados Brix. Y entonces cuando yo logro anotar esos grados Brix en mi formulación final, entonces yo puedo seleccionar esa variable como mi indicador de desempeño. Yo puedo venir aquí pH, grados Brix, concentraciones, pues no sé qué más se pueda medir en relación a la humedad final del producto. Todas son variables que yo puedo evaluar, pero ¿cuál voy a utilizar como indicador de que realice esa actividad? Y luego dice aquí, responsable de la actividad. Aquí podrían ponerme una columna que diga cuándo lo va a hacer y luego quién verifica y cuándo va a verificar. Entonces, ya una vez que yo seleccioné el indicador para esta actividad, me voy a la tabla 8. Y en la tabla 8 dice nombre del indicador. Pues que ya decidí que va a ser la humedad para la parte de la formulación de la parte técnica. Ya decidí que voy a hacer humedad. La definición de humedad, ¿cuál es? El método de análisis de la humedad. Pues yo esta humedad la puedo medir por termobalanza, por estufa, por método Bidwell, por Carl Fisher. ¿Cuál van a usar ustedes? Y luego me van a decir si hay un cálculo para ese método de análisis. O sea, ¿hay alguna forma de calcular la humedad? Pues en estufa sí, porque tengo que poner humedad igual a peso inicial menos peso final por 100, o ya ni me acuerdo cómo va la formulación. ¿Sí? Entonces eso es lo que va ahí. Y nuevamente, ¿quién va a verificar? Pues debe de coincidir con la persona que va a verificar en la tabla 9. Entonces, si aquí me ponen un cuando ya llenen la tabla 9, ¿y quién me verifica cuándo? Pues está ya súper completa su tabla 9. Y yo les digo, si hacen de aquí a que se termine el siguiente semestre una actividad por semana, y ustedes son 2, ¿verdad? En su equipo. Por fin sus equipos, ¿cómo quedaron? ¿Ya son todos 2? ¿Hay alguno de 3? ¿O todavía no son todos 2? Lobo, ¿estás ahí? ¿Sí están ahí? Sí. ¿Sí? No, creo que solo hay uno de 1, los demás son de 2. Ok. Bueno, pues ahí solo tienen de a 2 actividades por semana. ¿Cuántas semanas quedan en este semestre y cuántas semanas hay el siguiente? O pueden decidir hacer 2 actividades por semana, porque ustedes son más poquitos. Pero así, si ustedes planean bien, no les va a costar tanto trabajo
hacerlo de manera organizada. Pero ¿qué suele pasar? A otros, no a ustedes, eso no les va a pasar, ¿verdad? Que pues dejan las cosas al último. O sea, ahorita ya les estuvimos hablando y cómo hagan la planeación y qué es, qué. Pero ya no les van a pedir la planeación en sí, sino pues, qué resultó de esta planeación. Sus costos, todo eso. Pero si ustedes no fueron viendo qué actividades iban a tener que hacer para ir logrando todo eso, y las fueron haciendo para irlo logrando, pues al final de este semestre, pues casi los voy a llevar ahí a San Fernando. Porque entonces el proyecto de mandando todo, cuando nosotros les estamos diciendo, hagan una planeación lo más asertiva posible. Nadie te puede decir que planeaste mal, pero no vas a tener el éxito esperado. Entonces necesitan ustedes tener una planeación asertiva para que al final del semestre digan, todo esto ya lo hicimos con tiempo, y viendo que todas las materias dejan N trabajos y todos quieren todo, y todos quieren todo y todo, y que de todos modos yo voy a ver los Magicians, ¿verdad? Pues entonces que nos salga lo mejor posible y no que, pues ya como el burro que tocó la flauta. Y lo peor de todo, luego se divorcian. ¿Por qué? Pues porque todo el semestre nadie hizo nada y al final resulta que el compañero tiene que llevar el gato al veterinario. Y entonces pues ya se dan un gran pleito porque hay que hacer esto y es urgente. Hay un libro que les dejo leer en octavo semestre que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En ese libro, ustedes tienen el cuadrante del tiempo. Entonces, creo que a ver si lo puedo sacar rápido aquí. Archivo, nueva ventana, el cuadrante del tiempo, el cuadrante del tiempo, imágenes, a ver. Aquí está. Aquí está, a ver. Ok, entonces se los voy a poner aquí. Entonces dice aquí, el cuadrante de tiempo divide lo urgente de lo no urgente y lo importante de lo no importante. Entonces, la primera persona es el moroso. ¿Sí? Es urgente un examen. ¿Sí? Y es importante. Pero como lo manejaste como urgente, no estuviste estudiando todo el tiempo que se requería, sino que ya mañana es el examen, pues entonces estás en lo importante urgente. Entonces, ¿qué te va a pasar aquí? El infarto. Si tú estás en este cuadrante de que andas dejando todo lo importante hasta que se vuelve urgente,
entonces eres adrenalino dependiente. Y entonces, el infarto. El que se marca sus prioridades y mantiene una buena planeación, pues es el que se mantiene en no urgente importante. ¿Sí? El examen de mañana lo estudió hace como 8 días bien y hoy a lo mejor puede haber programado un repaso final para hoy. ¿Sí? Tiene planificación, fija metas. La tarea que debe hacerse y entregarse en una semana, por ejemplo, hace ejercicio, ¿sí? Tiene buenas relaciones, descansa. El sumiso está en lo urgente, pero no importante para él, pero es importante para muchos. ¿Sí? Entonces a lo mejor está haciendo llamadas no importantes, interrupciones, los problemas de los demás, precisión de los compañeros, etcétera. Presión de los compañeros. Siempre te están obligando a hacer cosas que tú no, porque estás en el cuadrante no importante, pero urgente. Y ya del plano, el flojo está en no urgente y no importante. ¿Sí? Entonces, demasiada televisión, llamadas telefónicas interminables, ¿sí? Juegos de computadora, ¿sí? Entonces, ¿en qué cuadrante te mueves tú? Yo creo que ustedes andan en este cuadrante cuando no planifican bien, ¿sí? Y pues lo único que les digo es que pues son candidatos a que a los 40, 50 años se desmayen por ahí caídos en el suelo por un infarto, porque no planeamos las cosas de manera adecuada. Entonces, ¿qué les espera para el término de este semestre si no planean bien? El infarto. Bajas calificaciones. Pero mira, eso al final es lo de menos. Pero vas a estar en tanto estrés que vas a afectar tu salud. Créanlo. Si lo vas haciendo y lo vas haciendo, pues terminas manejándote así, pues terminas estando en la consecuencia del estrés. ¿Sí? Bueno. Y también ustedes, por lo mismo, no negocian. O sea, yo desde un inicio les digo tal cosa, pero a ver, ahorita nadie me ha dicho, todavía no creo que estemos listos para presentar mañana. Podríamos negociar que esta clase de mañana, a lo mejor, o sea, si ustedes hubieran previsto, podrían haber negociado con el maestro que sigue, que les diera esta clase de mañana, y yo les diera este examen, esta evaluación no mañana, sino. Pero como no hay nada planeado, pues no podemos hacer ese tipo de situaciones que nos mejoren el que podamos librarnos de cierto estrés si ni siquiera prevemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ahorita ya negociaron que las tablas estaba muy el que se los hace. ¿Qué es lo que están pensando que debe de ser el alcance? ¿Sale? Bueno, miren,
Ahorita esta clase termina a las 12:30. Hay un tema que es muy importante, que es el tema del sistema HACCP, y que ya veo bastante difícil que logremos terminarlo. Entonces mañana, ¿verdad? También la clase es de 1:30. Entonces, pues vamos a tratar de ocupar 1 hora en sus presentaciones y media hora para terminar de ver lo del HACCP. Entonces, ahorita yo les voy a explicar esta diapositiva, a ver si alcanza a terminar. No, pero no lo van a poder. No, mejor no, porque ahorita mañana ustedes van a estar en lo otro. Ya no creo que haya tiempo de eso. Bueno, entonces, mejor nada más vamos a ver este video y no les dejo ahorita tarea del HACCP. ¿Sí? Para que se dediquen nada más a los prerequisitos y a las tablas. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. El problema en el Apolo 13 fue eléctrico, pero podría haber si los alimentos de los astronautas no hubiesen sido elaborados. El HACCP fue desarrollado por la compañía Pillsbury y por la NASA, cuando ésta se preparaba para enviar un hombre al espacio. Al analizar los problemas que pudieran comprometer el éxito de la misión, preocupaba a los científicos la posibilidad de que los alimentos enviados a bordo transmitiesen alguna enfermedad a los astronautas mientras estuviesen en el espacio. Esto significaría el fracaso de la misión. Para evitar este problema, Pillsbury, una empresa estadounidense que ha producido los alimentos llevados en los primeros vuelos tripulados al espacio, desarrolló en conjunto con la NASA el sistema HACCP. El sistema se basa en un enfoque preventivo y sistemático ante los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la anticipación y la prevención, en lugar de centrarse en la inspección y las pruebas del producto final. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, cuya sigla HACCP viene del inglés Hazard Analysis and Critical Control Points, es una herramienta que utilizan los que manipulan e industrializan alimentos con el objeto de obtener productos inocuos para la salud del consumidor. Los peligros biológicos se deben a la contaminación por microorganismos patógenos como bacterias, virus y protozoarios, y a la contaminación por parásitos como las tenias, los ascárides y muchos otros que pueden transmitirse por los alimentos. Los peligros químicos y contaminación de los alimentos por productos utilizados en la limpieza y la desinfección, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, toxinas, metales pesados y muchos otros productos químicos. Los peligros físicos se deben a objetos que pueden contaminar los alimentos y causar alguna lesión al consumidor, como ocurre con astillas de madera o trozos de vidrio, plástico y metal. El propósito del sistema HACCP es evitar que ocurran estos peligros mediante la aplicación de 7 principios. Principio 1. Realizar un análisis de peligros y establecer las respectivas medidas preventivas. Este principio corresponde a las letras HA de la sigla HACCP, es decir, Hazard Analysis. Es aquí donde se analizan los peligros para la salud del consumidor que pueden afectar al alimento en cada etapa de su preparación o proceso. Al definir los posibles problemas, pueden establecerse las medidas preventivas para cada uno de ellos. Por ejemplo, para evitar la multiplicación de patógenos en determinados alimentos, se debe hacer un control de la higiene y de la temperatura. Principio 2. Identificar los puntos críticos de control. Este principio
principio corresponde a las letras PCC, de la sigla HACCP. Un punto crítico de control es una etapa en la cual se puede aplicar el control para prevenir, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Por ejemplo, el tratamiento térmico de alimentos es esencial para eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro constituido por las bacterias patógenas. Principio 3. Establecer los límites críticos. Para cada punto crítico de control deben establecerse y especificarse límites críticos. Estos son criterios que se distinguen entre lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Los límites críticos se utilizan para juzgar si un proceso está o no produciendo alimentos seguros. Los límites críticos pueden ser distintos factores, como la temperatura, el tiempo, las dimensiones físicas del producto, la actividad del agua y otros. Por ejemplo, el límite crítico para el PCC de la cocción de la carne es la temperatura interna mínima de 60 grados centígrados. Principio 4. Establecer procedimientos de monitoreo o de vigilancia. El monitoreo es la observación programada de un PCC para determinar si se están respetando los límites críticos. Debe establecerse cómo se efectuará el monitoreo, en qué momento y quién es responsable. El monitoreo confirmará si se está siguiendo el plan HACCP. Un ejemplo de procedimiento de monitoreo es la lectura de termógrafos para certificar que la temperatura se mantiene dentro de los límites establecidos. Principio 5. Establecer las medidas correctivas. Pese a que el sistema HACCP es preventivo, el monitoreo puede detectar que se ha perdido el control del proceso. La pérdida de control se considera un desvío del límite crítico de un PCC. La acción correctiva debe controlar el producto que no cumple las normas y corregir la causa. Deben registrarse las acciones correctivas emprendidas. Un ejemplo de acción correctiva es el desecho de productos que no cumplen las normas. Principio 6. Establecer los procedimientos de verificación. La verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo, para determinar la conformidad con el sistema HACCP. La verificación debe ser realizada por personal calificado o por individuos capaces de detectar deficiencias en el proceso. Análisis microbiológicos son un ejemplo de verificación. Principio 7. Establecer un sistema de registro. Los registros son pruebas escritas por las cuales se documentan las acciones emprendidas. Son muy importantes para revisar si el sistema HACCP es adecuado o no. Un registro muestra la historia del proceso, el monitoreo, las desviaciones y las acciones correctivas de un PCC por medio de gráficos, registros escritos o archivos electrónicos. Otros ejemplos son las planillas de monitoreo del proceso y los resultados de los análisis de laboratorio. Los principios del sistema HACCP pueden aplicarse en cualquier etapa de la producción de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo final, con objeto de tener un producto seguro e inocuo para el consumidor. Además de esto, el sistema HACCP es compatible con otros sistemas de control de calidad. Esto significa que la inocuidad, la calidad y la productividad pueden unirse a los beneficios de una mayor confianza por parte de los consumidores, más utilidades para las empresas y mejores relaciones entre quienes trabajan por el objetivo común de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Todo esto puede expresarse en un beneficio evidente para la salud y para la economía de los países. La creciente aceptación del sistema HACCP en todo el mundo por parte de la industria, los gobiernos y los consumidores
junto con la compatibilidad con sistemas de garantía de calidad, permiten prever que este sistema será en este siglo XXI la herramienta más utilizada para garantizar la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. Ok. Bueno, pues es lo que nos faltaba de ver de la norma, lo que es la parte del sistema HACCP. Miren, la situación está así de que es algo que se aplica ya mucho y que ustedes deben de saberlo aplicar y que pues nada más hay esta clase y que ahora ni siquiera fue muy completa porque no hay tiempo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, salgo de aquí. Oh, pues ya me salí. No encontré la manera de cerrar eso. Ok, entonces, pues ya les voy a publicar todo lo del sistema HACCP, que fue donde vimos ahorita este video. Y pues aquí tenemos la presentación en PowerPoint del HACCP y otros videos de YouTube sobre el HACCP. Y ya volvieron privado este video. Sí, bueno, pero aquí vienen las características de los puntos críticos de control. Entonces, pues ya, a ver si después de que ustedes presenten nos queda tiempo para explicar mejor el sistema HACCP. Entonces ahorita les pido de favor que si pueden prender su cámara para tomar la foto de que aquí estamos.